Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a la materia de inglés. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta asignatura y obviamente correspondiente ya al tema número 4 y final de esta primera unidad. Estamos en pantalla, ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad 1 vocabulary, con el tema número 4 la familia en inglés, son el tema que nosotros vamos a desarrollar en la presente semana. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 4 para poder desarrollar, pese a que es una tarea bastante, de hecho, sumamente fácil. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Eso quiere decir que pueden ustedes tranquilamente consultar otras bibliografías en la web, por ejemplo, pueden ustedes consultar. En relación a la tarea que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana, dice lo siguiente: desarrolla las siguientes actividades. En la siguiente sopa de letras se encuentran los miembros de la familia en inglés. Ustedes tienen aquí esta pequeña sopa de letras que dice de family members, miembros de la familia. Aquí, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Prácticamente, ustedes tienen aquí una lista de integrantes, de miembros de la familia, tienen que ir encontrando aquí en esta sopa de letras. Ahora, ¿cómo lo pueden hacer? En este caso, ustedes tienen que imprimir esta hojita y recortar esta sopa de letras, y solo la sopa de letras ustedes van a coger y van a pegar en su hojita donde ustedes van a desarrollar la tarea. Una vez que lo recortan y lo pegan, empiezan a desarrollar, empiezan a encontrar todas las palabras que ustedes tienen aquí. Una vez que terminan eso, ustedes toman la foto, toman la imagen y envían y suben a su aula, a su tarea respectiva. Eso en cuanto a la tarea. Obviamente ya saben que esta tarea, obviamente dentro de las características, obviamente se considera una tarea desarrollada a mano, una tarea escrita. Para ello, en la parte superior de la hojita donde ustedes van a desarrollar su tarea, ustedes tienen que desarrollar la rotulación que ustedes tienen aquí en este recuadro, cumpliendo con cada uno de los requerimientos de los temas que se les pone ahí que tienen que completar, de la información que tienen que completar. Una vez que lo han hecho esto en la parte superior de su hojita, inmediatamente desarrollan el contenido de la tarea, que es esta sopa de letras. Es algo bien pequeñito que tienen para desarrollar en esta semana. ¿Por qué algo tan pequeñito? Porque ustedes ya tienen que estudiar para el examen de la primera unidad. Así es que, por favor, ustedes tienen que seguir revisando, ustedes tienen que seguir viendo, estudiando, para que obviamente se presenten ya en esta otra semana, se presenten al test correspondiente a esta primera unidad. Y obviamente recuerden que todos los temas que están constituidos en el presente test son las actividades que nosotros hemos ido viendo semana tras semana durante estas 4 semanas, y obviamente con esta incluida. Eso como recomendaciones. Adicionalmente, ustedes tienen que leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para el desarrollo de la presente actividad. Y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad 1 con el tema La familia en inglés, correspondientes ya a la semana número 4 del 25 de marzo del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 25 de marzo, la fecha límite de entregas del 31 de marzo, y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de abril del 2024. Es que tienen un tiempo bastante pequeñito, pero también obviamente la tarea es sumamente significativa. Es bastante pequeña lo que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función de la tarea que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana, iniciamos con el material de apoyo correspondiente a esta última semana, a esta última unidad correspondiente a este último tema correspondiente a esta primera unidad. Les recuerdo que cada unidad contiene 4 temas. Entonces, similar a esta, va a ser los siguientes temas ustedes que tienen y que se les va a ir desplegando a medida que iniciemos la próxima semana ya con la unidad número 2. Me esperan un segundito nomás, ¿ya? Y continuamos con el desarrollo de la misma.
Listo, compañeros, continuamos con el desarrollo de las actividades. Y como les mencioné, vamos a iniciar con el tema central de esta cuarta semana, de este cuarto tema que tenemos dentro de la primera unidad. Y vamos a ver la familia en inglés, de family tree. Vamos a ver también un poco del árbol genealógico en inglés. ¿Sabes cómo se dice hijo en inglés y cómo es la traducción de hermano? Vamos a ver varios de los miembros de la familia que están constituidos dentro de los members, family members o los miembros de la familia. Iniciamos aquí, nosotros tenemos un pequeño cuadro, una pequeña ramificación que se le conoce como el árbol genealógico o el árbol familiar. Esta traducción al inglés es family tree. Family tree obviamente corresponde al árbol familiar, donde nosotros vamos a ir viendo desde la punta, desde los padres más ancestrales, eso quiere decir desde nuestros familiares de mayor edad hasta los de menor edad, que son los que están en la base de nuestro árbol. Iniciamos, por ejemplo, tenemos en la primera etapa, tenemos grandfather. Grandfather es abuelo, que obviamente es una palabra compuesta. Father, les recuerdo por sí solo, que es padre, y está direccionado al sexo masculino, y al unirse con grand, obviamente nosotros automáticamente esta palabra se transforma en abuelo. Entonces, grandfather es abuelo. Lo mismo sucede con abuela. Tenemos grandmother, grandmother se considera a la abuela. Aquí tenemos en la parte, en la cúspide de nuestro árbol, tenemos en este caso, y de esa manera siempre se coloca a los ancestros más antiguos, a nuestros familiares más antiguos, ellos siempre van en la cúspide, en la punta del árbol. Entonces aquí tenemos grandfather, abuelo, grandmother, abuela, luego vienen sus hijos, que son brother, que es hermano, sister es hermana, father es un padre, o también puede ser husband, que es esposo. Lo mismo sucede para el sexo femenino, mother, en este caso madre, o puede ser wife, también puede tener la consideración de esposa. Entonces aquí ustedes tienen. Cuando hablamos de hermano, sexo masculino, ya saben, brother. Cuando hablamos de hermana, sexo femenino, sister. Cuando hablamos de los padres, en este caso pueden tener la función de padre, pero también tienen la función de esposo. Entonces, dependiendo cómo se los quiera determinar, father, cuando estoy hablando de padre, y husband, cuando hablo en calidad de esposo. Lo mismo para el sexo femenino, mother, cuando hablo de madre, y wife, cuando hablo de esposa. Entonces ahí tenemos la determinación. Y posteriormente ellos tienen otra ramificación, pues tienen hijos de igual manera, tienen hijos, tienen hijas, y de esa manera se estructura la primera etapa del árbol genealógico. Cuando yo digo hija, sexo femenino, se denomina daughter. Daughter es hija. Pero si yo digo hijo, sexo masculino, yo digo son. Daughter para mujer, son para hombre. Entonces son las características en cuanto a las determinaciones de este pequeño árbol genealógico que nosotros tenemos aquí. Entonces sabemos cómo se determina grandfather, grandmother, luego sigue brother, sister, father, que también puede ser husband, mother, que también puede ser wife. Posteriormente, sus descendencias pueden ser daughter en relación de hija, son en relación de hijo. Y ahí nosotros tenemos este pequeño árbol genealógico como ejemplo, lo cual nos puede servir para construir una serie nuestro propio árbol genealógico en función de nuestros propios familiares, que sé yo, desde nuestros bisabuelos, desde nuestros tatarabuelos, y nosotros ya vamos a ir viendo cómo se dice cada uno de ellos en la siguiente etapa. Pero aquí prácticamente hemos arrancado a partir de nuestros abuelitos. Vamos a ver other family members, vamos a ver otros miembros de la familia. Adicionalmente a los miembros que nosotros hemos visto anteriormente, nosotros tenemos los siguientes. Por ejemplo, cuando yo quiero decir nieto, recordamos que en este caso, si nosotros tomamos solo la determinación son, ¿qué era son? Era hijo, ¿no es cierto? Pero si yo le digo grandson, se transforma en nieto. Daughter es hija, pero si yo le digo granddaughter,
se transforma en nieta. Grandson para nieto, granddaughter para nieta. Uncle para tío, aunt para tía. Cousin es una palabra que obviamente no tiene género, puede servir tanto para el hombre como para la mujer, en este caso tanto para el primo o también para una prima. Cousin. Nephew es para sobrino, niece es para sobrina, y aquí viene una parte muy importante, porque nosotros en general también tenemos familia política. No solamente tenemos la familia en consanguinidad, sino también se ha creado por afinidad. Y dentro de ellos nosotros tenemos la familia política, como son los suegros, como son los yernos, como son las nueras, cuñadas y otras determinaciones más. En ese sentido, cuando yo digo father-in-law, de hecho, law obviamente significa justicia, ley, significa esta determinación. Pero obviamente cuando está con una preposición y también se lo determina con un sustantivo, ahí nosotros vamos a tener otro significado. Y en este caso, ustedes ven que prácticamente tienen tres estructuras dentro de esta palabra, obviamente que tiene un solo significado. En tal manera que father-in-law significa suegro, mother-in-law significa suegra, son-in-law significa yerno, daughter-in-law significa nuera, brother-in-law significa cuñado, sister-in-law significa cuñada. Entonces aquí nosotros con la determinación in-law, nosotros simplemente vamos poniendo son, daughter, brother, sister, todo lo que tengamos en relación a una familia política. Ahí tenemos las estructuras de una familia política. A continuación nosotros tenemos un árbol genealógico un poquito más largo, un poquito más estructural, que también lo podemos utilizar. Podemos, por ejemplo, tenemos grandfather, y ya saben a quién se refería grandfather, se refería a abuela. Grandmother, a abuela. Entonces aquí tenemos father, padre, mother, madre. Tenemos uncle, que es un tío, aunt, que es una tía. Y de hecho, obviamente tienen sus propias descendencias cada quien. Cuando yo digo sister, estoy hablando de una hermana. Cuando digo brother, estoy hablando de un hermano. Si yo digo cousin, estoy hablando de primos en relación a los hijos de mis tíos. Entonces, obviamente, de esa manera se puede estructurar también el árbol genealógico de nuestra familia. Cada quien, obviamente, tenemos nuestros propios miembros de la familia. Unos tienen pocos, otros tienen más largos, son personas un poco más longevas y obviamente tienen una estructura mucho más amplia. Entonces, cada familia puede tener una estructura diferente en relación a los miembros de la familia. Iniciamos con la siguiente, vamos a ver un poco también de vocabulario y vamos a ver las palabras básicas en relación al members of family. Empecemos con las palabras básicas que necesitan para hablar de la familia en inglés. Y aquí nosotros vamos a ver las características en cuanto a la determinación la determinación o los términos más utilizados, ya cuando obviamente nosotros los queremos mencionar, no tan fríamente, sino ya con un poco de cariño, ¿no es cierto? Nosotros no decimos madre, nosotros no decimos padre, ¿no es cierto? Por general en casa. Nosotros le decimos mamá, le decimos papá, le decimos papi, le decimos mami, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esas consideraciones también existen determinadas estructuras gramaticales que se las puede determinar en inglés. Y las siguientes pueden ser, por ejemplo, mother, ya saben que es madre, pero si yo le digo mamá, es mom, ya es un poco más relacional y es un poco más cariñoso, por ejemplo, la determinación mom, porque yo le digo mamá. Y yo puedo decir father es padre, pero yo no siempre le voy a decir padre. Yo le voy a decir papá. Cuando yo le digo papá, yo le digo dad. Si yo le digo, en este caso, sister, hermana, brother, hermano, no hay mayor cambio. Solo en relación a los padres, ahí esta determinación un poco más estructural
un poco más allegada hogareña los términos en cuanto a su determinación. Y vamos a ver la determinación la siguiente en cuanto cuando nosotros queremos referirnos a una hermana mayor. Ojo, sexo femenino, hermana mayor. Older sister se lo puede determinar como hermana mayor o también como big sister. Cualquiera de las dos determinaciones sirve. Pueden decirlo older sister o pueden decir big sister para determinar como hermana mayor. Cuando digo un hermano mayor, igual digo older brother o digo también big brother, el gran hermano o hermano mayor. Esa es la traducción en cuanto a si es que queremos, si es que obviamente que vamos a tener hermanos mayores, ¿no es cierto? Si yo digo hermana menor o hermanita, igual hermano menor o hermanito, vamos a ver las siguientes determinaciones. Younger sister significa hermana menor. Younger sister, hermana menor. O también podemos decir little sister, que es hermanita. Cualquiera de las dos determinaciones, como los que ustedes lo quieran utilizar. Obviamente, para determinados casos. Igual cuando yo digo hermano menor, yo digo younger brother, pero si yo lo quiero decir hermanito, le digo little brother. Entonces ahí nosotros tenemos también otra determinación. Si yo quiero decir abuela, grandmother. Si yo le quiero decir abuela o abuelita, ya saben, abuela, grandma, o también puede decir grandmom, cualquiera de las dos determinaciones. Yo le estoy diciendo con cariño, yo le digo abuela o abuelita, pero esta ya es un poco más con cariño, estas dos determinaciones, tanto grandma como grandmom. Estoy diciéndole a abuela o abuelita con un poco más de ternura, con un poco más de cariño. Lo mismo sucede con nuestro abuelo, ya saben que el abuelo se dice grandfather. Pero si yo quiero decir abuelo o abuelito desde un punto de vista más amoroso, yo le digo grandpa o le puedo decir granddad. Cualquiera de los dos yo puedo utilizar, cualquiera de las dos determinaciones. Pasamos a las determinaciones de nieto y nieta. Ya saben que pueden, para decir nieta es granddaughter, y para nieto grandson. Para tía, out, para tío, uncle. Para sobrina, nice. Para sobrino, nephew. En cuanto a primo, prima, primo hermano y prima hermana, cualquiera de estas determinaciones de aquí, obviamente simplemente se los traduce como cousin. Cousin puede ser o puede significar al español primo o puede significar prima o puede ser un primo hermano o puede ser una prima hermana. Tienen esos significados dependiendo el modo y el lugar como los utilice. Cuando yo digo en relación a la mujer, prima, prima, hermana, yo también puedo determinarle como family cousin o girl cousin, cualquiera de las dos. Family cousin o girl cousin se traducen como prima o también como prima hermana. Cualquiera de las dos determinaciones lo pueden utilizar. Ahora veamos, ahora vamos a expandir la familia un poco más y aquí vamos a ver también ancestros un poco más anteriores, cómo se los determina dentro de la estructura en inglés. Y tenemos, por ejemplo, madrastra, ya viene a ser una parienta política, madrastra o madre política. Cuando hablamos de una madrastra, nosotros hablamos de stepmother. Stepmother es madrastra o madre política. Si yo le digo madrastra o madre política, también lo puedo decir ya un poco, pues obviamente este otro con un poco más de cariño, yo le digo stepmom. Yo le estoy diciendo madrastra o madre política, pero ya desde el punto de vista un poco más cordial. El otro, el primero es más frío, más estructural. Cuando yo digo un padrastro o padre político, yo le digo stepfather. Stepfather es padrastro o padre político, pero si yo le quiero decir un poco más con cariño, yo el padrastro y padre político, porque también lo puedo decir stepdad. Y en muchos casos, tanto stepmom como stepdad se los utiliza como una forma de darle más fluidez al idioma en inglés al momento de pronunciar estas articulaciones gramaticales. Cuando yo hablo de una hermanastra, yo le digo stepsister. Obviamente, cuando hablo de este tipo de estructuras familiares, siempre va a estar esta primera estructura que es step, que le va a determinar en relación a este tipo de parentescos, tanto de padrastros, de madrastros, de hermanastros, siempre va a estar siempre adelante step.
En este caso, hermanastra, stepsister. Si yo le digo hermanastro, stepbrother. Si yo le digo media hermana, yo utilizo la determinación de mitades. En este caso, half, que significa la mitad. Half sister, que es media hermana. Pero si yo le digo medio hermano, yo le digo half brother. Si yo le digo suegra o madre política, yo digo mother-in-law, que habíamos visto esta determinación in-law ya para los parientes políticos. Mother-in-law, suegra o madre política. Father-in-law, suegro o padre político. Sister-in-law, cuñada. Brother-in-law, cuñado. Daughter-in-law, nuera. Son-in-law, yerno. Ahí nosotros podemos ver un poco más sobre nuestra familia política. Vamos a expandir la familia aún más. Después de todo, un buen árbol genealógico tiene que incluir a muchas generaciones. Tiene que incluir a las generaciones que más sea posible dentro de nuestra familia. Y dentro de estas características vamos a ver a continuación cómo se estructura nuestra familia ya desde un punto de vista ya de generaciones un poco más anteriores. Y aquí nosotros vamos a hablar incluso de los abuelos de nuestros abuelos. Eso quiere decir de nuestros bisabuelos. Cuando hablamos de bisabuela, aquí nosotros les vamos, en relación a la escritura y a la estructuración al inglés, vamos a incluirle la determinación grid. Cuando yo hablo de bisabuelo o bisabuela. Vamos en inglés, lo determinamos con grid. Por ejemplo, great grandmother es bisabuela, great grandfather es bisabuelo. Pero si yo quiero decirle tatarabuelo, los abuelos de mis bisabuelos. Yo, en nuestro árbol genealógico, por lo general, muchas veces en nuestras familias, nosotros logramos alcanzar a conocer a nuestros tatarabuelos. Entonces, ¿cómo se traduce tatarabuelo o en este caso tatarabuela al inglés? Tenemos que repetir 2 veces el great y decimos great grandmother. Estamos diciendo tatarabuelo. Tatarabuela. Si yo le digo tatarabuelo, yo le digo great grandfather. Ahí nosotros podemos ver. Ahora, si yo quiero determinar a una tía abuela o a un tío abuelo, cuando yo hablo de una tía abuela, yo le digo great out o también puedo decir grand out. Cualquiera de las dos determinaciones, cualquiera de las dos estructuras se traducen como tía abuela. Puede ser como great out o como grand out, cualquiera de las dos. Igual para tío abuelo, puede decir great uncle o puede decir grand uncle, cualquiera de las dos determinaciones. Cuando yo quiero hablar de una sobrina nieta, yo le digo grand niece. Grand niece es sobrina nieta. Pero si yo le quiero decir sobrino nieto, yo le digo grand nephew. Grand nephew, sobrino nieto. Cuando hablo de bisnietos, un poco más atrás, yo le digo great granddaughter, que es bisnieto. Si yo le digo bisnieto, great grandson. Igual están determinados con esta estructura gramatical del great, que obviamente nos permite indicar ese nivel, ese rango de antigüedad que se les puede otorgar en relación a estos miembros de la familia. Entonces dice great granddaughter, bisnieta, great grandson, bisnieto. Cuando yo quiero hablar de una tataranieta, ya saben, cuando hablamos de tatarabuelos y tataranietos, ese great se repite 2 veces. Great granddaughter significa tataranieta. Great grandson significa tataranieto. Si yo quiero hablar de una prima segunda o un primo segundo, obviamente esta palabra no tiene género. Esta palabra en inglés se refiere tanto al sexo masculino como al sexo femenino. Entonces tenemos second cousin, que es prima segunda o primo segundo, cualquiera de las dos determinaciones, tanto para el sexo masculino como para el femenino, tanto como para la prima segunda como para el primo segundo. Second cousin, y con eso obviamente nosotros podemos identificar a los members of family. Aquí nosotros hemos visto una serie de estructuras en función de los miembros de la familia, desde los menores hasta los mayores, como hemos ido viendo. Mientras más larga, más antigua la longevidad, obviamente se va construyendo más estructuras
dentro de nuestro árbol genealógico y eso nos permite también agrandar nuestro vocabulario en función de family members, en función de la familia en inglés o los miembros de la familia en inglés. Vamos a ver un poco más, vamos a ir analizando un poco más en función de los members of family. Vamos a ver los miembros de la familia ya un poco más estructural y vamos a ver close relative and extended family. Seguramente ya sabes decir muchos miembros de la familia, obviamente a partir de este momento que ustedes han aprendido, pero los estás pronunciando correctamente. Aquí vamos a ver un poco una lista completa en cuanto a los family members más cercanos y cómo tienen su pronunciación. Aquí tienen una regla en cuanto a más o menos cómo se tienen que pronunciar cada uno de los miembros. Iniciamos con el primero, madre. En este caso se pronuncia mother. Mother es la pronunciación correcta en relación a nuestra madre. Cuando decimos padre, es father. Father es el padre. Cuando yo no quiero decir, no quiero irles mencionando, describiendo uno por uno, yo no digo padre ni madre, sino quiero decir mis padres, por ejemplo. Ahí están incluidos tanto la mamá y el papá, ¿no es cierto? Cuando yo hablo en general de padres, yo le determino con la traducción al inglés o se traduce como parents. Parents está incluido a father y mother. Cuando yo digo parents, estoy hablando de mis padres. Cuando hablo de una esposa, hablo de wife. Wife es esposa. Marido o esposo, husband. Esta es una H aspirada. En la H aspirada, obviamente, esa H se transforma en una J y por ende le pronunciamos como husband. Husband es esposo o marido. Hija, daughter, hijo, son, hijos. Obviamente hablamos de children, cuando también podemos decir, en este caso, tanto al hijo como a la hija. No puedo yo decir daughter ni son. Yo quiero incluirles así como hice a los parents, que significa padres, y yo quiero incluirles a los dos en una sola. Tengo dos hijos, un hijo de sexo masculino, otro hijo, hija de sexo femenino, y obviamente quiero mencionarles a los dos. Y entonces yo le digo children. Children me refiero a los hijos cuando estamos hablando en el family tree, en los miembros de la familia, members of family. Cuando yo digo hermano, brother. Cuando digo hermana, sister. Cuando digo hermanos, yo no quiero decir simplemente, yo no quiero mencionar uno por uno, no quiero definirles por sexo, sino yo quiero definirles a todos en general. Yo quiero decir tanto brother como sister, y yo puedo decir sibling. Sibling se considera o se traduce como hermanos, o brother and sister. Cualquiera de las dos determinaciones puede obviamente incluir tanto a mi hermano como a mi hermano. Pero por lo general se utiliza la determinación siblings para determinar con mejor fijeza tanto al hermano como al hermano. Aquí obviamente tienen ustedes los miembros de la familia que llevan el prefijo grand. Ya habíamos visto el prefijo grand, qué significaba. Grandmother, grandfather, granddaughter y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa? Pronunciamos como grand, grand sin la de grand. Entonces aquí tenemos abuela, grandmother, abuelo, grandfather, abuelos, grandparents. Ojo con esta parte que es importante, cuando yo no quiero mencionar uno por uno, ni a mi abuela ni a mi abuelo por separado, sino a los dos unidos, yo le digo grandparents. Grandparents, yo estoy refiriéndome a qué? A mis abuelos. Entonces ahí tenemos nieta, granddaughter, nieto, grandson, pero si yo quiero decir nietos, obviamente son grandchildren. Grandchildren corresponde o incluye tanto a nieta o a nieto. Eso tienen que tener muy en cuenta en cuanto a la determinación que tienen en relación de la forma de pronunciar. Porque muchas veces yo no digo mi papá, mi mamá, yo digo mis padres, ¿no es cierto? Entonces ahí ustedes ya saben cómo decir. Yo no digo mi abuela, mi abuelo, yo digo mis abuelos. Entonces ahí ya saben cómo ustedes tienen que ubicarlos. En este sentido, parents no tiene ningún sonido con la A. De hecho, se debería pronunciar como parents. Parents, como que estuviera ahí una E. Parents sería la pronunciación correcta, obviamente con la E abierta y alargada. Parents. Esa sería la pronunciación de, obviamente, la determinación de la palabra parents.
Los hijos y nietos incluidos a los chicos y chicas se dicen children y grandchildren respectivamente. Si hablas de son y grandson, se refieren solamente a los hijos y nietos varones. Los hermanos, tanto chicos como chicas, se dicen siblings. Cuando yo quiero hablar de mis hermanos, tanto de sexo masculino y femenino, yo hablo de siblings, a todos en general. No brothers, también esta determinación brothers sería equívoca, porque estaríamos hablando ya de otra estructura gramatical. Respectivamente, si hablas en este caso, también se dice a menudo brothers and or sisters, por ejemplo. Por ejemplo, en la siguiente oración, do you have any brothers or sisters? ¿Tienes hermanos? How many brothers and sisters do you have? Eso significa, ¿tienes hermanos? ¿Cuántos hermanos tienes? Entonces, ahí nosotros tenemos algunas questions que también nosotros más adelante podremos darle una amplia determinación, como nosotros podemos mencionarles y como también nosotros podemos determinarles en inglés. Por cierto, ¿sabías que el equivalente de bis en inglés es grit? Grit es es el equivalente que nosotros decimos bis, bisnieto, bisabuelo. En inglés, ese equivalente del bis es grit. Por tanto, bisabuelo se dice grit grandfather. Y si quieres retroceder aún más en el árbol genealógico, obviamente ese grid, como habíamos visto en los ejemplos anteriores, ustedes tienen que repetir 2 veces cuando yo quiero decir un bisabuelo. Entonces yo digo grid grandfather. Por ejemplo, cuando repito 2 veces, este se refiere a un tatarabuelo. Entonces, eso nosotros tenemos que tener en cuenta en relación a la utilización del grid. Aquí vamos a ver algunas de estas determinaciones y por ejemplo tenemos mother, podemos decir mom o podemos decir mommy, cualquiera de las dos. Entonces, ¿qué estoy diciendo mom? Estoy diciendo mamá. Si yo le digo mommy, le estoy diciendo mami. Igual sucede con father. Father, dad, le digo papá, pero ya con cariño, pero si le quiero ser más cariñoso, yo le digo daddy, que estoy diciendo papi. Grandmother es grandma, abuela. Granny o grandnan, obviamente que se refiere a abuelita. Grandfather, granddad, que es abuelito. Children, que pueden ser kids o kiddos. Cuando yo digo, en este caso, nietos o nietitos, por ejemplo. Entonces ahí obviamente se utiliza con esas, prácticamente vendrían a ser lo que nosotros conocemos en el español como diminutivos, que en algunos casos está utilizado correctamente, en otros casos nosotros no los utilizamos de forma correctamente. Pero en este caso, en el Family Tree, nosotros sí los utilizamos correctamente. Para decir abuelito, para decir mamita, para decir nietito, para decir cualquiera de esas determinaciones utilizando los diminutivos. Ahora vamos a ver algunos otros miembros por parte de nuestros hermanos o nuestras hermanas de nuestros padres, o eso quiere decir de nuestros tíos. Iniciamos con tío, tío es uncle, tía, out es tía, primo, cousin es primo o prima, sobrina, nice es sobrina, sobrino, nephew. Entonces aquí nosotros tenemos igual las siguientes estructuras. De esta manera llegamos ya a la parte final de la presente clase. Ha sido un gusto haber podido ayudarles, haber podido solventarles un poco más en cuanto a las estructuras de los members of family, de los miembros de la familia en inglés. Espero que todo este material les sirva para el desarrollo de su tarea y también para que les sirva de soporte de conocimientos para que ustedes se puedan presentar y rendir los exámenes correspondientes a esta primera unidad. Les deseo suerte, un fuerte abrazo, que tengan un excelente feriado, disfruten en compañía de sus familias en estos espacios de recreación que nos proporciona también nuestros calendarios cívicos religiosos. Así que, señoras y señores, un fuerte abrazo, que descansen y nos estaremos viendo hasta la próxima semana.